Era el depredador más grande que los océanos han conocido jamás. 18 metros de longitud, 60 toneladas de peso, dientes del tamaño de tu mano con bordes cerrados diseñados para cortar hueso como si fuera mantequilla. Una mordida estimada en más de 100.000 newtons de fuerza, la más potente de cualquier animal documentado en la historia de la Tierra. Para que esos números tengan dimensión real, la fuerza de mordida del gran tiburón blanco moderno, el mayor predador marino activo que existe hoy, se estima en entre 18.000 y 20.000 newtons. La del megalodón era entre 5 y 7 veces mayor. Si el gran tiburón blanco puede cortar un hueso de ballena adulta, el megalodón podía partir el mismo hueso como si fuera arcilla. Sus dientes, que son prácticamente los únicos restos físicos que tenemos de este animal, son objetos que llevan siglos fascinando a los humanos. Los marineros medievales que los encontraban en las costas mediterráneas los llamaban glossopetrae, lenguas de piedra, y creían que eran lenguas fosilizadas de serpientes o de dragones. Fue el naturalista Nicolaus Steno, en el siglo XVII, quien identificó correctamente que esos objetos triangulares y cerrados eran en realidad dientes de tiburón de una especie extinta. Eran tiempos en que la idea de que las especies podían extinguirse era todavía controvertida. Que algo pudiera existir y luego dejar de existir para siempre era una idea que chocaba con la visión dominante de un mundo creado de forma permanente e inamovible. Steno fue pionero, y los dientes que estudiaba pertenecían al animal que nos ocupa hoy, y lleva aproximadamente 3,5 millones de años extinto. Pero imagina por un momento que no lo estuviera. Imagina que mañana, en algún punto del Pacífico profundo, los hidrófonos que monitorean el fondo marino captaran algo. Una señal acústica que no corresponde a ninguna especie catalogada. Grave, potente, generada por algo muy grande moviéndose a gran velocidad en aguas de 2.000 metros. Imagina que los oceanógrafos que reciben esa señal se miran entre ellos y no dicen nada durante unos segundos. Porque no tienen que decir nada. Los dos están pensando lo mismo. El megalodón no se extinguió. Solo se fue a las profundidades. Eso no va a pasar. La ciencia es clara sobre eso y lo vamos a explicar. Pero la pregunta que este vídeo se hace no es si el megalodón sobrevivió. La pregunta es qué ocurriría si lo hubiera hecho. Si ese animal, con todo lo que sabemos sobre su biología, su comportamiento y sus necesidades, apareciera hoy en los océanos del siglo XXI. ¿Podría sobrevivir? ¿Tendría comida suficiente? ¿Qué le harían los océanos modernos, con su temperatura cambiante, su acidez creciente y su cadena alimentaria radicalmente diferente a la que existía hace 3 millones de años? ¿Y qué le haría a nosotros? Si este video te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Las respuestas van a sorprenderte. Porque la pregunta de si el megalodón podría sobrevivir hoy no tiene una respuesta simple. Tiene varias capas. Y cuando las desmontes una a una, lo que queda no es la película de terror que esperabas. Es algo más interesante. Y bastante más perturbador. Para entender si el megalodón podría sobrevivir hoy, primero tienes que entender qué era exactamente. Y aquí ya empieza la primera sorpresa. Porque la imagen popular del megalodón está construida en gran parte sobre suposiciones que la paleontología ha ido revisando y matizando durante décadas. El Otodus megalodon, que es su nombre científico completo, no era un tiburón blanco gigante. Eso es lo que las películas han querido que creyeras, y es comprensible porque durante mucho tiempo fue también lo que la paleontología asumía. La realidad es más compleja y más interesante. Los paleontólogos no tienen un esqueleto completo de megalodón. Los tiburones son animales cartilaginosos y el cartílago se fosiliza muy mal. Lo que tenemos son dientes, principalmente. Miles de dientes repartidos por fondos marinos de todo el mundo, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico Sur, desde el Atlántico Norte hasta las costas de Australia. Y en algunos casos excepcionales, fragmentos de vértebras calcificadas que han permitido estimar el tamaño del animal con algo más de precisión. De esos dientes, que pueden medir hasta 18 centímetros de longitud y que son tan gruesos como el dedo índice de un adulto, los científicos han extraído una cantidad impresionante de información. La estimación del tamaño del megalodón se basa principalmente en la proporción entre el tamaño de los dientes y el tamaño total del animal, usando como referencia las proporciones de tiburones actuales. Durante décadas se usó al gran tiburón blanco como modelo de referencia, lo que producía estimaciones de entre 15 y 20 metros. Investigaciones más recientes han cuestionado si esa es la referencia correcta, sugiriendo que la morfología del cuerpo del megalodón podría haber sido diferente a la del gran blanco, posiblemente más alargada y menos robusta. Independientemente del modelo que uses, el resultado es el mismo. Era enorme.
Las estimaciones más conservadoras sitúan al megalodón adulto en entre 15 y 18 metros de longitud. Las más ambiciosas llegan a los 20. Para comparar, el gran tiburón blanco llega a los 6 metros en los ejemplares más grandes documentados. Un autobús escolar mide aproximadamente 12 metros. El megalodón era más largo que un autobús escolar. Y el tamaño no escala linealmente con el peso. Un animal 3 veces más largo que otro puede pesar 10 o 15 veces más. Las estimaciones de peso del megalodón oscilan entre las 40 y las 100 toneladas dependiendo del modelo utilizado. Para comparar, el animal más grande que existe hoy, la ballena azul, llega a las 150 toneladas en los ejemplares más grandes. El megalodón estaba en una categoría diferente a la de cualquier tiburón, pero no era el animal más grande que ha existido en términos absolutos. Era, sin embargo, el mayor depredador activo que la evolución ha producido. La ballena azul es el animal más grande, pero se alimenta de krill, organismos microscópicos que filtra del agua. El megalodón era un depredador de presas grandes, activo, que cazaba y mataba. En esa categoría específica, no tiene rival en el registro fósil. Pero lo más relevante para nuestra pregunta no es cuánto pesaba, es qué comía y cuánto necesitaba comer. El megalodón era un depredador de grandes presas de sangre caliente. Sus dientes fósiles aparecen frecuentemente asociados a restos de ballenas, de delfines y de otros cetáceos de talla media y grande. Los patrones de marcas en esos huesos fósiles muestran estrategias de ataque que los paleontólogos han podido reconstruir con cierto detalle. El megalodón no atacaba a sus presas por el torso, como hace el gran tiburón blanco moderno. Atacaba a las extremidades y a la zona de la cola, inmovilizando a la presa antes de consumirla. Es una estrategia diferente que implica un comportamiento de caza más paciente y posiblemente más sofisticado que el del gran blanco. Ataques a las extremidades para reducir la movilidad de la presa. Luego, una vez inmovilizada, el acceso a las partes más nutritivas del cuerpo. Los investigadores que han estudiado esas marcas de mordida en fósiles de cetáceos describen el patrón como sorprendentemente sistemático. No es el ataque caótico de un animal que actúa por instinto puro. Hay una lógica de caza detrás. Y para sostener un cuerpo de 60 toneladas con esa estrategia de caza, necesitaba una cantidad de alimento que los investigadores han estimado a partir de la tasa metabólica calculada de un animal de ese tamaño. Las estimaciones más citadas sugieren que un megalodón adulto necesitaba consumir entre 1 y 2 toneladas de carne por semana para mantener su metabolismo. 1 tonelada de carne por semana. Ahora viene la primera capa de la respuesta a nuestra pregunta. ¿Hay suficiente comida en los océanos actuales para sostener eso? La respuesta depende completamente de qué océano estamos hablando. El océano en el que vivió el megalodón durante los aproximadamente 13 millones de años que duró su existencia era radicalmente diferente al océano que existe hoy. Era un océano más cálido. Las temperaturas de las aguas superficiales eran varios grados más altas en promedio que las actuales. Y lo más relevante para el megalodón, era un océano poblado por una diversidad extraordinaria de grandes cetáceos que hoy ya no existen. Piensa en eso un momento. El megalodón no cazaba las ballenas que conocemos hoy. Cazaba ballenas que ya no existen. Especies de cetáceos del Mioceno y el Plioceno que tenían tamaños intermedios entre los delfines grandes y las ballenas modernas, y que representaban una variedad de presas que encajaba perfectamente con las capacidades de caza de un animal como el megalodón. El Cetotherium, un cetáceo filtrante de unos 4 metros de longitud que abundó en los océanos del Mioceno. El Squalodon, un cetáceo con dientes de varios metros que compartía los océanos con el megalodón. Y docenas de otras especies de cetáceos de talla media que llenaban los ecosistemas marinos de ese periodo y que hoy solo conocemos por sus huesos fosilizados. Ese fue el ecosistema en el que el megalodón evolucionó, en el que se especializó, en el que refinó sus estrategias de caza durante millones de años. Y cuando ese ecosistema empezó a colapsar, a medida que el enfriamiento global del Plioceno transformó los océanos, el megalodón no tenía un plan B. Los depredadores hiperespecializados nunca lo tienen. El megalodón evolucionó y fue sostenido por, un ecosistema oceánico que ya no existe. La extinción del megalodón es en sí misma una historia que merece un momento de atención, porque fue un proceso gradual que ocurrió durante cientos de miles de años, no un evento catastrófico súbito. Hacia el final del Mioceno y el inicio del Plioceno, hace entre 5 y 3 millones y medio de años, el planeta entró en un periodo de enfriamiento progresivo que transformó radicalmente los océanos. Los casquetes polares crecieron. Las corrientes oceánicas cambiaron. Las aguas superficiales se enfriaron varios grados en latitudes medias y altas.
y los cetáceos de talla media que constituían la base de la dieta del megalodón empezaron a migrar hacia aguas más frías donde el megalodón no podía seguirlos eficientemente. Las zonas de reproducción de las ballenas, que son las áreas donde las crías son más vulnerables y más accesibles para un depredador como el megalodón, se desplazaron hacia latitudes que no eran compatibles con sus requerimientos térmicos. Al mismo tiempo, emergieron nuevos competidores. Las orcas y sus ancestros, que son depredadores de sangre caliente capaces de operar en aguas frías, empezaron a ocupar los nichos que el megalodón iba abandonando. La combinación de esos factores produjo un colapso gradual de la población de megalodones que duró cientos de miles de años y que terminó con la desaparición definitiva de la especie hace aproximadamente 3,5 millones de años. No fue una extinción dramática. Fue una retirada lenta, forzada por un mundo que había dejado de ser compatible con lo que el megalodón necesitaba. Y el océano actual es diferente en aspectos que son directamente relevantes para la supervivencia de un depredador de sus características. Hay algo más que merece mencionarse antes de seguir. Algo que añade una capa de complejidad fascinante a la pregunta de cómo reaccionaría el ecosistema actual ante la presencia de un megalodón. Las ballenas modernas evolucionaron sin el megalodón. Sus comportamientos antipredador, los que utilizan para evitar a sus enemigos, están calibrados para las amenazas que existen hoy. Las orcas, principalmente. Los tiburones grandes en ciertos contextos. Pero no para un depredador de 18 metros con una fuerza de mordida 5 veces mayor que la del mayor tiburón actual. Las ballenas modernas no tienen instintos evolucionados para responder al megalodón. En cambio, los cetáceos que vivieron junto al megalodón durante millones de años sí los tenían. Sus patrones de comportamiento, sus rutas de migración, sus elecciones de zonas de cría, estaban todos moldeados por la presencia constante de ese depredador. Evitaban ciertas profundidades, ciertas zonas costeras, ciertos periodos del año en ciertas latitudes. Un megalodón en los océanos actuales encontraría ballenas que no saben lo que es, que no han evolucionado para reconocer las señales de su presencia, que no tienen los comportamientos de evitación que sus ancestros habían desarrollado durante millones de años de coexistencia. Eso haría las primeras interacciones entre el megalodón y las ballenas modernas potencialmente muy diferentes a las que documentan los fósiles. Pero solo las primeras. La presión evolutiva actúa rápido cuando hay un nuevo depredador en el entorno. En generaciones, los cetáceos que lograran reconocer y evitar al megalodón sobrevivirían y se reproducirían más que los que no pudieran hacerlo. El paisaje del miedo que el megalodón generaba en los océanos del Mioceno volvería a establecerse. Solo que ahora, en océanos con menos ballenas, con cadenas alimentarias más frágiles y con la presión adicional de la actividad humana, el tiempo y el espacio disponibles para ese reequilibrio serían muy diferentes. La primera diferencia relevante es la temperatura. El megalodón era, como el gran tiburón blanco, un animal mesotermo. Podía mantener la temperatura de sus músculos y su cerebro por encima de la temperatura del agua circundante, lo que le daba ventaja en términos de velocidad y agudeza sensorial. Pero esa endotermia parcial requiere un rango de temperatura óptimo en el agua exterior. Los datos fósiles sugieren que el megalodón prefería aguas templadas y tropicales. Sus restos aparecen concentrados en latitudes medias y bajas, y hay evidencia de que evitaba las aguas más frías que comenzaron a predominar en los océanos a medida que el planeta se enfriaba hacia finales del Mioceno y el Plioceno, precisamente el periodo en que se extinguió. Los océanos actuales tienen una distribución de temperatura que en general sería manejable para el megalodón en términos de zonas donde podría operar. Las aguas tropicales y subtropicales de hoy están en rangos de temperatura similares a las que existían durante su apogeo. El calentamiento oceánico que está produciendo el cambio climático está expandiendo ligeramente esas zonas cálidas hacia latitudes más altas, lo que en teoría ampliaría el territorio disponible para un animal con las preferencias térmicas del megalodón. Hay una ironía notable en eso. El mismo proceso que está amenazando muchas especies marinas actuales podría haber creado condiciones térmicas más favorables para un depredador extinto hace 3,5 millones de años. Pero la distribución de sus presas habituales es diferente. Si estás llegando hasta aquí, es porque esto te importa de verdad. Dale al like y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. La segunda diferencia, y la más crítica para la supervivencia del megalodón en el mundo actual, es la biomasa de cetáceos disponible. Las ballenas modernas son animales que evolucionaron en parte en ausencia del megalodón. Las grandes ballenas actuales, la ballena azul, el rorcual común, la yubarta, llegaron a sus tamaños actuales durante el periodo en que el megalodón estaba desapareciendo o ya había desaparecido. Hay una hipótesis fascinante que algunos paleontólogos han propuesto y que sigue siendo debatida.
que el gigantismo de las ballenas modernas fue posible precisamente porque el megalodón se extinguió. Que sin un depredador capaz de atacar a cetáceos de gran tamaño, la evolución favoreció el crecimiento masivo como estrategia de supervivencia. Si eso es correcto, el mundo actual tiene un recurso que el megalodón nunca conoció: ballenas de 30 metros y 150 toneladas. ¿Podría el megalodón cazar ballenas azules? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, pero las estimaciones de fuerza de mordida y de velocidad de ataque sugieren que sí en las condiciones adecuadas. Un megalodón adulto con una mordida de 100.000 newtons y dientes diseñados para seccionar hueso de cetáceo podría atacar con éxito a un rorcual juvenil o a una ballena adulta debilitada o enferma. Pero cazar una ballena azul adulta de 150 toneladas, sana y en plenas facultades, es una empresa completamente diferente a cazar las ballenas de talla media que constituían su dieta habitual. Y la pregunta no es solo si podría hacer el ataque, es si el retorno energético justificaría el gasto. Una ballena azul adulta representa una cantidad de alimento enorme. Si el megalodón pudiera matarla, tendría comida para semanas, quizás para un mes entero. Pero el gasto energético de un ataque prolongado contra un animal que pesa el doble que él, y el riesgo de heridas graves durante el proceso, también podrían ser significativos. Un megalodón lesionado por la cola de una ballena en plena lucha es un megalodón con capacidad de caza reducida. Los fallos en la caza son costosos para los depredadores de gran tamaño. Siempre lo han sido. La estrategia de caza más probable, siguiendo los patrones que los fósiles sugieren, sería concentrarse en cetáceos jóvenes, enfermos o en dificultades, en crías de ballena durante las migraciones a zonas de cría tropicales, en delfines y marsopas de tamaño manejable, en cachalotes juveniles que todavía no han alcanzado el tamaño que los hace prácticamente inaccesibles. Ese tipo de presa existe en los océanos actuales. No en las cantidades que existían hace 20 millones de años, pero existe. La pregunta real no es si habría suficiente comida para un megalodón. Es si habría suficiente comida para la población de megalodones que haría falta para que la especie fuera viable a largo plazo. Un depredador apex de ese tamaño necesita una densidad de presa suficiente para sostener no solo a un individuo sino a una población reproductivamente viable. Los tiburones grandes tienen tasas reproductivas bajas, pocas crías por gestación y periodos de gestación largos. El megalodón necesitaría zonas de cría estables, accesibles y con suficiente disponibilidad de presas para sostener a sus crías durante los años en que todavía no podían cazar presas grandes por sí mismas. Y eso depende de factores que van mucho más allá de si hay ballenas en el océano. Depende de la distribución de esas presas, de la accesibilidad de las zonas de cría, de la competencia con otros depredadores, de la disponibilidad de aguas adecuadas para la reproducción. Y aquí entra la tercera gran diferencia entre el océano del Mioceno y el océano actual: la actividad humana. Pero antes de llegar ahí, hay un factor adicional que merece su propia atención: las orcas. En el vídeo anterior de este canal hablamos de la guerra entre orcas y tiburones blancos, de cómo Port y Starboard y otras orcas especializadas han desarrollado técnicas para cazar grandes tiburones blancos, extraerles el hígado y ahuyentarlos de sus zonas de caza habituales. Si un megalodón apareciera en los océanos actuales, encontraría orcas. Y la pregunta de cómo se desarrollaría esa relación es una de las más fascinantes que se pueden hacer en el contexto de este experimento mental. Las orcas modernas son depredadores sociales de alta inteligencia que ya han demostrado ser capaces de desarrollar técnicas especializadas para cazar tiburones mucho más grandes que ellas en términos de longitud individual. Un gran tiburón blanco de 6 metros es más largo que una orca adulta, pero las orcas lo cazan en grupos coordinados. ¿Podría un grupo de orcas atacar a un megalodón de 18 metros? En términos de tamaño absoluto, un megalodón adulto sería significativamente más grande que cualquier grupo de orcas trabajando juntas podría manejar con las técnicas que conocemos. Una orca adulta grande pesa entre 5 y 6 toneladas. Un megalodón adulto pesaría entre 40 y 60. La diferencia de masa es enorme. Pero las orcas no cazan basándose en la fuerza bruta. Cazan basándose en la estrategia, la coordinación y la identificación de vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad que explotan con los tiburones blancos, la tónica inmóvil inducida por la inversión, podría aplicarse en principio a cualquier tiburón, independientemente de su tamaño. Un megalodón en tónica inmóvil sería un objetivo inmanejable incluso para una manada de orcas. Pero probablemente el resultado más probable de un encuentro entre orcas y megalodón no sería una batalla épica. Sería lo mismo que ocurre con los tiburones blancos y las orcas en False Bay. Evitación. El megalodón,
Como el gran tiburón blanco, detectaría las vocalizaciones de las orcas a distancia y modificaría su comportamiento en consecuencia. Las orcas, por su parte, reconocerían que un megalodón adulto es una amenaza que no merece el riesgo de un enfrentamiento directo. Los dos grandes depredadores del océano coexistirían en un equilibrio de mutua evitación que los paleontólogos ya han documentado entre el megalodón y los ancestros de las orcas en el registro fósil. No sería una guerra, sería una negociación territorial. Y aquí entra la cuarta gran diferencia entre el océano del Mioceno y el océano actual. Los océanos de hoy son océanos sobreexplotados. La biomasa total de grandes peces y mamíferos marinos en los océanos actuales es una fracción de lo que era antes de la era de la pesca industrial. Algunas estimaciones sugieren que hemos reducido la biomasa de grandes depredadores marinos en más de un 90% desde principios del siglo XX. Un megalodón que apareciera hoy en los océanos no encontraría el ecosistema lleno de cetáceos que existía durante su apogeo evolutivo. Encontraría un océano en el que las poblaciones de ballenas están recuperándose lentamente después de décadas de caza industrial, pero que todavía están muy por debajo de sus niveles históricos. Y encontraría algo que el megalodón nunca conoció durante los 13 millones de años en que dominó los océanos: la presencia de otra especie que explota activamente los mismos recursos marinos. No en el sentido de que los humanos seamos sus competidores directos en la caza de ballenas. En el sentido de que la industria pesquera humana consume una fracción enorme de la biomasa marina disponible antes de que cualquier otro depredador pueda acceder a ella. Y en el sentido de que un animal de 18 metros y 60 toneladas navegando en aguas costeras o en rutas de navegación comercial no pasaría desapercibido. La humanidad moderna tiene capacidades que ningún depredador ha tenido que enfrentar en la historia de la vida en la Tierra. Sonar de largo alcance, satélites, barcos de investigación y, si la situación lo requiriera, armamento naval diseñado para operar contra blancos de gran tamaño en el agua. El megalodón nunca se enfrentó a un depredador que pudiera localizarlo desde el espacio y dirigir una respuesta coordinada a su posición en cuestión de horas. Ahora viene la pregunta que todo el mundo realmente quiere hacer. ¿Qué nos haría el megalodón a nosotros? La respuesta requiere entender qué tipo de depredador era el megalodón en términos de selección de presas. El gran tiburón blanco moderno ataca a los seres humanos de forma relativamente rara, y cuando lo hace generalmente libera a la víctima después del primer mordisco porque el humano no corresponde al perfil nutricional de sus presas habituales. Los humanos somos demasiado magros, con muy poco tejido graso, para ser una fuente de energía eficiente para un animal que necesita lípidos de alta densidad. El megalodón tenía aún más razones para no interesarse en los humanos como presa principal. Sus dientes fósiles y los patrones de marcas en los huesos de sus víctimas documentadas muestran una especialización hacia grandes mamíferos marinos ricos en grasa. Ballenas, cetáceos de tamaño medio, animales cuya densidad calórica justificaba el esfuerzo de la caza. Un ser humano de 70 kilos representa, desde el punto de vista energético, una cantidad insignificante para un animal que necesita 1 tonelada de carne a la semana. Es menos del 1% de sus necesidades alimentarias semanales. Desde la perspectiva de un depredador que optimiza el retorno energético de sus esfuerzos de caza, un humano en el agua no merece el gasto de energía que requiere atacarlo. Eso no significa que los humanos en el agua estarían seguros. No lo estarían, pero el riesgo vendría de formas diferentes a lo que las películas sugieren. El primer riesgo es el accidental. Un megalodón de 18 metros moviéndose en aguas costeras o cerca de rutas de navegación generaría perturbaciones acuáticas que podrían afectar a embarcaciones pequeñas simplemente por el desplazamiento de agua que produce un animal de ese tamaño. No por intención agresiva, por física básica. El segundo riesgo es el investigativo. Los tiburones grandes investigan objetos inusuales en su entorno. Un kayak, una tabla de surf o una embarcación pequeña podría ser objeto de una exploración que, sin ninguna intención agresiva por parte del animal, resultaría catastrófica por la simple diferencia de escala. El tercer riesgo, y el más real, sería la presencia del megalodón en las mismas zonas donde los humanos pescamos. Un animal que se alimenta de cetáceos y grandes peces marinos en las mismas aguas donde operan las flotas pesqueras industriales generaría interacciones que podrían resultar peligrosas para los pescadores, no porque el megalodón los atacara deliberadamente, sino porque un animal de ese tamaño que está cazando no discrimina bien entre lo que forma parte de su presa y lo que no. Imagina a un buzo en las aguas donde un megalodón acaba de detectar una ballena jorobada. No necesitas que el tiburón decida atacar al buzo. Solo necesita que el buzo esté en el camino. Y el cuarto elemento,
El que los guionistas de películas explotan más, pero que paradójicamente es el menos probable en términos de comportamiento animal, es el ataque deliberado a humanos como presa. Ese tipo de comportamiento requiere que el animal haya desarrollado una asociación entre los seres humanos y la comida. Requiere experiencia previa positiva en la caza de humanos. Y dado que los humanos somos una fuente de alimento tan pobre en términos energéticos para un animal de esa escala, esa asociación simplemente no se desarrollaría de forma espontánea. El megalodón no sería el monstruo comehombres de la película del mismo nombre. Sería algo más perturbador y más difícil de narrar cinematográficamente, un animal inmenso que simplemente no nos considera lo suficientemente importantes como para fijarse en nosotros, pero cuya presencia transformaría completamente los ecosistemas marinos de los que dependemos y cuyas interacciones accidentales con la actividad humana en el océano resultarían inevitablemente en muertes. Sería un agente de reorganización ecológica masiva. Piensa en lo que ocurrió en Falls Bay cuando 2 orcas llegaron y los tiburones blancos se fueron. Las focas cambiaron su comportamiento. Los peces pelágicos cambiaron su distribución. Todo el ecosistema empezó a reorganizarse en torno a la ausencia del depredador. Ahora multiplica ese efecto por el tamaño y la escala de un megalodón. Un depredador de 18 metros que se alimenta de grandes cetáceos en cuencas oceánicas enteras generaría perturbaciones en cascada que se extenderían por toda la red trófica marina. Las ballenas cambiarían sus rutas de migración. Las zonas de cría de los cetáceos, que ahora coinciden con aguas costeras relativamente accesibles, se desplazarían hacia áreas más profundas y remotas. Y con eso cambiaría la distribución de los nutrientes que las ballenas transportan en sus migraciones, que es un factor determinante en la fertilidad de las zonas oceánicas que visitan. Los cetáceos son bombas de nutrientes vivientes. Cuando se alimentan en profundidad y ascienden a la superficie, o cuando mueren y sus cadáveres se hunden, distribuyen elementos esenciales que fertilizan capas enteras del océano. Las ballenas son responsables de una parte significativa de la fertilización del fitoplancton superficial en muchos ecosistemas oceánicos. Cambiar sus patrones de movimiento cambiaría esa distribución. Y eso afectaría al fitoplancton, que afectaría al zooplancton, que afectaría a los peces, que afectaría a todo lo que come peces, incluyendo las industrias pesqueras humanas que sostienen la alimentación de miles de millones de personas. El impacto económico de un megalodón en los océanos actuales no sería medible principalmente en términos de vidas humanas perdidas por ataques directos. Sería medible en toneladas de pesca perdida, en rutas de navegación marítima alteradas, en seguros marítimos disparados, en destinos turísticos costeros cerrados preventivamente, en el coste de una respuesta de seguridad sin precedentes a una amenaza sin precedentes. Un megalodón en los océanos modernos no sería un problema de conservación. Sería un problema de Estado. Y la respuesta humana a ese problema, con toda la tecnología y capacidad de coordinación que tiene la civilización actual, sería probablemente más rápida y más definitiva de lo que ninguna extinción natural anterior ha sido. El megalodón tardó cientos de miles de años en desaparecer de los océanos del Plioceno a medida que el ecosistema que lo sostenía se contraía gradualmente. En el océano actual, con sonar de largo alcance, satélites de seguimiento y capacidad naval moderna, ese proceso podría medirse en años. Y eso nos lleva a la última capa de la pregunta original. ¿Podría sobrevivir a largo plazo? Antes de responder, hay una dimensión de la biología reproductiva del megalodón que es crucial para entender por qué la respuesta a esa pregunta es más complicada de lo que parece. Los tiburones grandes son animales que producen pocas crías y que tienen gestaciones largas. El gran tiburón blanco, que es el pariente más cercano del megalodón, tiene gestaciones de entre 11 y 12 meses y produce entre 2 y 10 crías por gestación. Esas crías nacen ya completamente formadas y con varios metros de longitud, lo que requiere un enorme gasto de recursos por parte de la madre. El megalodón tenía una biología reproductiva similar, aunque con todo escalado al alza. Sus crías, estimadas a partir de vértebras fósiles de individuos juveniles, nacían ya con longitudes de entre 2 y 4 metros. Un recién nacido de 2 metros de longitud. Eso implica que la hembra de megalodón necesitaba una zona de cría estable, con disponibilidad constante de presas de tamaño adecuado para sus crías, durante el periodo de gestación, durante los primeros años de vida de los juveniles. Los fósiles de dientes de megalodón juvenil, que son diferentes en forma y tamaño a los de los adultos, aparecen concentrados en algunas zonas específicas que los paleontólogos han interpretado como posibles zonas de cría históricas. Esas zonas eran aguas templadas y poco profundas, relativamente protegidas, con abundancia de presas de tamaño medio. ¿Existen hoy lugares que cumplan esos criterios? Sí, pero en menor número que en el Mioceno y el Plioceno.
y muchos de los que existen están ahora bordeados por costas urbanizadas, cruzados por rutas de navegación y sujetos a la presión de la pesca industrial. Una hembra de megalodon buscando un lugar para criar en los océanos actuales encontraría opciones mucho más limitadas de lo que tenía disponible durante su apogeo evolutivo. Y aquí entra el argumento más importante de todos. La respuesta más honesta es probablemente no. No porque los océanos actuales no tuvieran suficiente comida para sustentar a algunos individuos, sino porque el ecosistema que necesitaría para sostener una población reproductivamente viable ya no existe de la misma forma. El megalodon se extinguió hace 3,5 millones de años en un periodo de enfriamiento global que redujo las temperaturas oceánicas y transformó radicalmente la distribución de los grandes cetáceos. Sus presas habituales cambiaron. Las condiciones de temperatura óptima para su reproducción se contrajeron. Y un animal que necesita 1 tonelada de carne a la semana y que solo produce unas pocas crías a lo largo de su vida, no puede adaptarse rápidamente a cambios en la disponibilidad de recursos. Las mismas presiones que lo mataron hace 3 millones de años siguen siendo relevantes hoy, más los efectos añadidos de la sobreexplotación humana de los océanos y del cambio climático que está alterando las cadenas alimentarias marinas de formas que los modelos predictivos todavía no pueden cuantificar con precisión. Un megalodon que apareciera hoy en los océanos probablemente podría sobrevivir como individuo durante un tiempo. Encontraría presas, se alimentaría, ocuparía un territorio. Pero una población de megalodones que pudiera reproducirse, crecer y mantenerse a lo largo de generaciones en el ecosistema oceánico actual encontraría obstáculos que, con alta probabilidad, la llevarían al mismo destino que encontró hace 3,5 millones de años. La extinción no fue un accidente. Fue una consecuencia de lo que el megalodon era, un depredador hiperespecializado en un tipo de ecosistema que el planeta ya no sostenía. Y el planeta de hoy, con sus océanos más cálidos, más ácidos y más sobreexplotados que los de hace 3 millones de años, es todavía menos compatible con las necesidades de ese animal que el que lo vio desaparecer. Hay algo en esa conclusión que resulta, curiosamente, tranquilizadora y perturbadora al mismo tiempo. Tranquilizadora porque sugiere que no hay megalodones escondidos en las profundidades esperando su momento. La hipótesis de que el megalodon podría estar sobreviviendo en las fosas oceánicas profundas, que circula en algunos rincones de Internet y que las películas de entretenimiento han explotado con notable éxito comercial, no tiene ningún fundamento científico real. Un animal de 18 metros que se alimenta de grandes cetáceos en aguas de miles de metros de profundidad dejaría rastros imposibles de ocultar. Dientes frescos en el fondo del mar, cuya vida útil es de años, no de millones de años. Patrones de ataque característicos en cadáveres de ballenas que llegan regularmente a las costas de todo el mundo y que los científicos examinan con detalle creciente. Perturbaciones acústicas detectables por los hidrófonos que las marinas militares y los centros de investigación oceanográfica del mundo mantienen activos en los fondos oceánicos. Nada de eso existe. El megalodon está extinto. No probablemente extinto. No casi extinto. Extinto, completamente. Sin ninguna duda razonable que la evidencia disponible pueda sostener. Perturbadora porque la misma lógica que llevó al megalodon a la extinción aplica hoy a muchos de los grandes depredadores que sí existen. Los océanos que estamos creando con la sobreexplotación y el cambio climático son cada vez menos compatibles con los depredadores que los habitan. No con el megalodon, que ya no existe, sino con el gran tiburón blanco, cuyas poblaciones han caído décadas de forma sostenida. Con las orcas residentes del Pacífico Norte, en declive por la reducción de su presa principal, con el tiburón oceánico de puntas blancas, que ha perdido más del 95% de su población global en pocas décadas. La historia del megalodon no es una historia sobre un monstruo del pasado, es una advertencia sobre el presente. Un depredador que dominó los océanos durante 13 millones de años desapareció, porque el mundo cambió más rápido de lo que podía adaptarse. Sus presas migraron hacia aguas que no podía habitar. Su ecosistema se contrajo hasta que ya no fue viable sostenerlo. Y un animal que necesita 1 tonelada de carne a la semana y que produce pocas crías a lo largo de su vida no tiene la flexibilidad adaptativa necesaria para sobrevivir a cambios rápidos en la disponibilidad de recursos. Ese proceso no requirió ningún agente externo catastrófico. No fue un meteorito. No fue una erupción volcánica. Fue el cambio gradual de las condiciones oceánicas que sostenían su existencia. Y ese proceso, ese cambio gradual de las condiciones oceánicas que sostienen la existencia de los grandes depredadores marinos, está ocurriendo de nuevo ahora mismo. Solo que esta vez hay un agente que lo acelera. Nosotros. Los océanos que existirán en 50 años no serán los mismos que los de hoy. Serán más cálidos,
más ácidos, con corrientes alteradas y cadenas alimentarias reorganizadas de formas que los modelos predictivos todavía no pueden cuantificar con precisión. Y los grandes depredadores que pueblan esos océanos tendrán que adaptarse a esos cambios, o seguir el camino de Megalodon. Cada uno a su manera, cada uno en su propio tiempo. La pregunta que este vídeo se hizo al principio era qué ocurriría si el Megalodon apareciera hoy. La respuesta es que probablemente no podría sobrevivir a largo plazo. Que el ecosistema que lo sostuvo durante 13 millones de años ya no existe. Que los océanos actuales, aunque pudieran alimentar a algunos individuos temporalmente, no ofrecen las condiciones para que una población viable se reproduzca y se mantenga a lo largo de generaciones. Pero la pregunta que realmente importa es diferente. ¿Qué estamos haciendo con los depredadores que todavía tenemos? Estamos creando, sin planearlo y sin entender completamente sus consecuencias, las mismas condiciones que hicieron imposible la supervivencia del megalodon hace 3,5 millones de años. La respuesta incómoda es que en algunos aspectos, sí. Las poblaciones de grandes depredadores marinos han caído más en los últimos 100 años que en ningún otro periodo documentado de su historia evolutiva. El gran tiburón blanco. El tiburón oceánico de puntas blancas. El tiburón martillo gigante. Las orcas residentes del Pacífico Norte. Cada uno de ellos bajo presiones diferentes pero con la misma dirección. Y mientras esas presiones se acumulan, los océanos cambian sus condiciones a una velocidad que, aunque lenta en términos humanos, es aceleradísima en términos evolutivos. Los depredadores marinos que existen hoy no tienen tiempo de evolucionar para adaptarse al océano que estamos creando en décadas. Solo pueden cambiar su comportamiento, modificar sus rutas, ajustar sus estrategias de caza, y esperar que los cambios sean lo suficientemente graduales como para que esa adaptación conductual sea suficiente. El megalodon hizo exactamente eso durante los cientos de miles de años de su declive, hasta que ya no fue suficiente. Los tiburones llevan 450 millones de años en este océano. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas. Han sobrevivido a cambios climáticos que transformaron la composición química de los mares. Han sobrevivido a todo lo que la historia geológica de este planeta les ha lanzado. El megalodon no murió porque fuera débil. Murió porque el mundo cambió más rápido de lo que podía adaptarse. Y ese proceso no se ha detenido. Solo tiene un nombre diferente ahora. Hay una última imagen que vale la pena cerrar con ella. Ahora mismo, en playas de todo el mundo, hay personas que buscan dientes de megalodon. En las costas de Carolina del Norte, donde el fondo marino es especialmente rico en fósiles del Mioceno. En el Mediterráneo, donde los dientes aparecen en las playas del norte de África. En las costas de Marruecos. En las playas de Australia. En los lechos de ríos de Florida donde los sedimentos marinos antiguos afloran a la superficie. Los encuentran, con cierta regularidad, dientes perfectamente conservados de entre 5 y 18 centímetros, de color negro o marrón oscuro por la mineralización que ocurre durante millones de años de enterramiento, con los bordes cerrados todavía intactos después de todo ese tiempo. Cada uno de esos dientes fue una herramienta que un animal de 60 toneladas usó para cazar ballenas en un océano que ya no existe. Cada uno es un fragmento de una historia que duró 13 millones de años y terminó hace 3,5 millones. Y cuando los encuentras en la palma de tu mano, con los bordes cerrados rozando tus dedos, es difícil no preguntarte qué tipo de animal llevó ese diente en la mandíbula, que vio con sus ojos, que persiguió en esas aguas cálidas del Mioceno que hoy solo podemos reconstruir a partir de indicios geológicos. ¿Y qué tipo de océano fue capaz de sostenerlo durante 13 millones de años? ¿Y qué tipo de océano estamos creando nosotros ahora mismo con nuestras decisiones, nuestras industrias y nuestras emisiones? Hay algo más en esta historia que vale la pena nombrar antes del cierre. La fascinación humana con el megalodon no es accidental. No es solo el morbo por un depredador monstruoso. Es algo más profundo. Es la atracción por un animal que representa el límite de lo posible en términos de tamaño, de potencia, de dominio ecológico. Un animal ante el que los humanos, que nos hemos acostumbrado a considerarnos los amos de todo lo que tocamos, simplemente no habríamos tenido ninguna posibilidad. El megalodon nos recuerda que hubo épocas en que el océano tenía reglas completamente diferentes, en que los seres vivos podían alcanzar escalas que hoy resultan casi inimaginables, y en que la vida en la Tierra era fundamentalmente diferente a como la conocemos. Eso es humillante de la mejor manera posible, y es fascinante de una forma que ninguna película de terror puede capturar del todo, porque la realidad del megalodon es más extraña, más compleja y más significativa que cualquier historia que podamos inventar sobre él. Era real. Navegó por océanos reales durante 13 millones de años reales.
y dejó sus dientes en el fondo del mar para que nosotros los encontráramos millones de años después y nos preguntáramos qué tipo de mundo fue capaz de crear algo así. ¿Qué tipo de fuerzas, acumuladas durante millones de años, dieron forma a un animal que durante 13 millones de años fue el amo indiscutible de los océanos? ¿Y qué tipo de fuerzas, igualmente pacientes, igualmente inexorables, lo borraron del registro de los seres vivos? ¿Y qué tipo de mundo estamos creando nosotros ahora, con toda la diferencia que eso implica? El megalodon nos recuerda que los océanos no son permanentes, que los ecosistemas que parecen inamovibles pueden colapsar cuando las condiciones que los sostienen cambian lo suficiente, que los depredadores que parecen invencibles son en realidad tan frágiles como el ecosistema que los alimenta. Y nos recuerda que somos la primera especie en la historia de la Tierra que tiene la capacidad de entender ese proceso mientras ocurre, de verlo, de nombrarlo, de tomar decisiones que lo afecten en una dirección o en otra. Ese es el regalo y el peso de ser lo que somos. Si queremos usarlo bien o no es la pregunta más importante que este vídeo intenta plantear. Una que todavía no tiene respuesta definitiva, pero que merece hacerse una y otra vez, mientras los dientes del megalodon siguen apareciendo en las playas del mundo como mensajes de un océano que existió y que ya no existe. Si este vídeo te ha resultado útil, dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo. Cada semana publicamos contenido que mejora tu salud, tu mente y tu calidad de vida.